a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Cierre sus ojos, vamos a orar por esta palabra. Señor, hoy te damos gracias, Padre, porque hoy podemos escuchar y escudriñar tu hermosa palabra, Señor. Señor, gracias, Padre, porque hablas a mi vida, Señor, y hablas hoy a tu pueblo, Señor. Transforma nuestras vidas y, Señor, dame sabiduría para darme a entender con tu palabra, y da sabiduría, Señor, Padre, a nosotros, a todo tu pueblo, Señor. Que esta palabra caiga en buena tierra como semilla, Padre, que dé fruto al 100%, Padre. Te lo pedimos, Señor, que, Padre, nos tengas alerta, Señor, así como esos falsos hermanos llegaban, Padre, a destruir, a llevarlos a la ley, Padre, que nos hables hoy, Señor, para estar nosotros alertas también, Señor, Padre, porque tú nos has hecho libres para buscarte, libres, Señor, nos has hecho libres de la ley, Señor, para que te busquemos en esa libertad, Señor, que no volvamos nuevamente a la ley, Señor. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, ¿no? Gloria a Dios. Amén. En la predicación pasada vimos sobre cómo Pablo defendía su apostolado. Amén. Entonces, hemos visto que Pablo fue escogido desde el vientre de su madre. Él está dando argumentos, amén, de que su apostolado no fue por un llamado de hombre. Número uno, fue por Cristo mismo cuando iba camino a Damasco. Amén. Fue predestinado. En la predicación pasada estuvimos viendo la predestinación y también cómo glorificaban el nombre del Señor, porque antes Pablo, amén, sabemos que tenía una manera de vivir que perseguía a los creyentes, amén, a los cristianos, y vimos cómo también nosotros debíamos también de ser como Pablo, que glorifiquen el nombre del Señor por causa de nosotros, amén, como antes él perseguía y escuchaban que el que antes perseguía ahora predicaba el Evangelio, amén. Entonces, retomando un poco lo que habíamos predicado en Gálatas, amén, como los de Galacia, amén, los Gálatas se habían apartado del Evangelio por escuchar otro Evangelio falso, amén, dado por los judaizantes infiltrados, amén, que perturbaban el Evangelio. Estos judaizantes, amén, pues no eran autorizados por los apóstoles, ni por Juan, ni por Pedro, ni por Jacobo, hermano de Jesús, amén, que eran los pilares de aquella iglesia, amén, en aquellos tiempos. Entonces, Pablo en el primer capítulo hablamos de cómo se sorprendía de tan pronto, amén, pronto se habían apartado, que habían abandonado al que os llamó por su gracia, que es Cristo. Amén. Allí en Gálatas 1:6. Amén. Si alguien me ayuda dándole lectura. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Amén. Entonces, Pablo, amén, da argumentos, amén, para volver a traer al pueblo a la verdad, a los de Galacia, amén. Primero decía Pablo que el día que él quisiera agradar a los hombres, dejaría de ser siervo de Cristo. Un argumento más, como dice ahí en el 1:18, amén.
Gloria a Dios. Perdón. Pablo, hermano, nunca buscó agradar a los hombres. Amén. Nunca buscó agradar al pueblo, a los Gálatas, y ese era un argumento más de que él era siervo de Cristo. Amén. Entonces, decía, yo no traigo una enseñanza nueva. Amén. Ni vamos ahora a hablar y vamos a poner las cosas en la mesa y a ver a quién le gusta, sea a los gentiles o a los judaizantes. No, hermano, él hablaba de parte de Dios, le gustara a quien le gustara. Amén. Él nunca se preocupó, porque, hermanos, el día que nos preocupemos por agradar al hombre, sí, puedes, de alguna manera, cuando tú bajes de aquí del púlpito, sí, te pueden aplaudir, te pueden decir, qué prédica, hermano. Fue hermosa la prédica y me motivó a seguir adelante y bueno, felices, todos sonriendo. Amén, porque predicó lo que les gustaba. Amén. Si fuera con los judíos, sí, sigan las leyes levíticas, amén, no coman esto, sigan las tradiciones, sigan a Moisés, sigan otra vez a la esclavitud. O si fuera con los gentiles y buscar agradarlos a ellos, sigan en la libertad, sigan adorando a la diosa Diana, sigan metiéndose con varias o con varios hombres a la vez, relaciones sexuales con animales, que era lo que hacían antes, hermano. Sigan haciendo lo mismo que sigan haciendo, pero con Cristo. Amén. Tenga uno la mujer de su padre, no pasa nada. Pero el día, hermano, que Pablo buscara agradar a los gentiles o a los judaizantes, hermano, ese momento él dejaba de agradar a Cristo. Bajando de aquí, cuando fuera hincado, hermano, al que tenía que tener contento o agradar en esa intimidad, cuando se hinque, iba a sentir, hermano, obviamente, pues la tristeza o el enojo del Señor, hermano. Entonces, era un argumento más. Pablo dio muchos argumentos y él está de alguna manera defendiendo su apostolado. Entonces, en una ocasión, hermano, predicaba en una iglesia, y he predicado en algunas partes, no muchas, ¿verdad? Pero en las pocas que me han invitado, no es que uno busque predicar fuerte para caer en mal a las personas o para caerles encima, no, porque la palabra es tal cual, hermano, así se predica. Y bueno, ya uno ya empieza a ver caras largas, ya empieza a ver cómo murmuran entre sí, cómo empiezan a hacer muecas, cómo, hermano, empiezan con el teléfono para que las palabras no le lleguen, para evitarlas, de alguna manera distraerse. Amén. Y uno sabe cuando ya empieza a ver eso, o que ya así como que levantando las cejas de inconformidad, pues uno ya empieza a saber, hermano, que pues ya no lo van a volver a invitar. Amén. Y sí, hermano, así me ha pasado, no me vuelven a invitar. Pero, hermano, claro, se siente algo incómodo, ¿verdad? Que bajando nadie te salude, pero hincándote ahí, hermano, yo te puedo decir que se siente tan bien el haber predicado fielmente la palabra y estar bien con Cristo. Amén. A que te den un fuerte abrazo, que te saluden diciendo, me gustó, hermano. Amén. Y era algo que Pablo jamás buscó agradar al hombre, porque dejaría de ser siervo del Señor. Hermano, cuando el Señor habla, el hombre debe de obedecer. Amén. No hay negociaciones de poner la palabra del Señor en negociación si te gusta o no, si lo entendemos de esta manera, o si, hermano, lo negociamos porque como yo a lo mejor estoy en adulterio, pues no me conviene, mejor lo negocio, lo transformo a manera que yo pueda seguir con mis pecados. No, hermano, es tal cual, debemos escuchar la palabra tal cual, sin quitarle, hermano, ni ponerle a la palabra del Señor. Así debemos de obedecerla. Amén. En una ocasión, días anteriores, daba el ejemplo, hermano, de una pastora, amén, que sabemos, hermano, que la palabra dice que no permita a la mujer que ejerza dominio, hermano, ni vemos el pastorado de una mujer en la palabra. Y era una pastora que se llama Kenia, me parece, de Puerto Rico, hermano. Y bueno,
con tal, hermano, de ella tener sus argumentos, amén, de seguir siendo pastora, y bueno, que la palabra no condenara lo que estuviera diciendo. En esos casos, hermano, llegamos al extremo de decir, la palabra tiene errores. Pablo es machista, amén. Pablo también era un hombre y el hombre también se equivoca. Hermanos, la pastora, esa Kenia que se llama, ¿verdad? Para poder defender, hermano, ahora sí su ministerio, amén, llegaba a decir que Pablo era un machista y que la palabra tenía errores, amén, que Pablo era hombre y no lo decía Dios. Pero si eso fuera, hermano, amén, si eso fuera, amén, estaríamos contradiciendo la misma palabra, y la palabra no se contradice, amén, la palabra es inerrante, hermano, la palabra no tiene ninguna falla, ninguna contradicción. Como dice en su palabra, hermano, ahí en Timoteo, hermano, que toda la escritura es inspirada por Dios, hermano, útil para instruir, para corregir, para reprender, hermano, a fin de que todo hombre sea enteramente instruido, hermano, al Señor, amén. Entonces ya no podríamos creer esa palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios, amén. Entonces ya cuando vayamos a la palabra, ya miraríamos a lo mejor leyendo a Pedro, bueno, ¿qué será de parte del hombre? ¿Cuál será su parte de cultura, amén, en la cual él se está equivocando? ¿Cuál será machismo y cuál será palabra de Dios? No, ya no vamos a poder entrar con esa confianza, porque, bueno, ya las personas ya dicen que, bueno, sí tiene errores la palabra, amén. Es infalible su palabra, hermano, no se equivoca. Entonces, si le haríamos caso a tal persona, hermano, ya si leemos a Moisés, pues ya no tendríamos confianza, hermano, de ver la palabra con confianza, amén. Ya habría espacios para decir, ahí es el hombre, para yo poder poner mi carne, mi pecado por encima de la palabra, amén. Entonces, la palabra del Señor no es negociación, hermano. La palabra del Señor, amén, se obedece, amén, sin objeciones, amén. Entonces, los Gálatas, amén, se habían perdido por escuchar otras palabras, amén, por otras palabras de hombres infiltrados buscando, amén, llevarlos al judaísmo, amén. Entonces, dice también su palabra, hermano, en segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, ninguna profecía, ninguna palabra fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, amén, fueron inspirados por el Espíritu Santo, hablaron inspirados por Él. Amén. Todos, hermano. Entonces, yo creo que aunque Pablo, Pedro, hermano, los que escribieron, hermano, el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto también, hermano, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, no debemos de pensar que la palabra está mal para darle, hermano, rienda a nuestros pecados o a nuestros pensamientos, amén. En alguna ocasión un hombre dijo, hermano, un pastor, si por un lado, hermano, nos toca creer si está mal la palabra o estamos mal nosotros, amén. Si tenemos en balanza, hermano, para tomar una decisión y creemos que la palabra está mal, o nosotros ponemos en tela de juicio esto, hermano, siempre, hermano, inclinémonos para nosotros, amén. Nosotros somos los que a lo mejor podemos inclinarnos o interpretar mal la palabra, hermano, pero la Escritura nunca se equivoca, hermano. Entonces, inclinémonos por el lado del ser humano, amén. Entonces, los judaizantes decían a los gentiles, hermano, de Gálatas, que si no se circuncidaban, amén, no iban a ser salvos. Si no llevaban la ley de Moisés, no iban a ser salvos.
si no dejaban de mezclar sus telas, si no se purificaban y regresaban a los rituales, no podían ser salvos. Amén. Entonces, santo aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermano, este es el problema. Amén. Cuando las personas empiezan a meter falsas doctrinas. Amén. Falsas doctrinas como las de los judaizantes. Amén. Que tenían que hacer estas cosas para poder ser salvos. Y hermano, como hemos dicho antes, cualquier cosa que nosotros agreguemos al Evangelio del Señor Jesucristo, amén, ya sea tradiciones, ya sea el antiguo pacto, amén, fiestas, amén, ya no es gracia. Cualquier cosa que alguien te venga a decir, mira, sí, el Evangelio del Señor es bueno, eres salvo por gracia, pero es necesario que diezmes, porque si no, te vas al infierno. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado, amén, porque cualquier obra que le agreguen al Evangelio ya no es gracia, amén. Los fariseos, hermanos, siempre, de alguna manera, los fariseos ahora de hoy en día, los judaizantes, siempre citan el antiguo pacto, amén. Dicen, sí, es pacto perpetuo que dice el Señor que debemos de guardar sus fiestas, amén. Pero recordemos, hermano, que Cristo es el nuevo pacto, amén. Ya no estamos en el antiguo pacto, amén, que solamente, hermano, en el antiguo pacto, ni nuestros padres, nadie pudo, hermano, poder cumplirlos, amén. Nadie pudo cumplir el antiguo pacto. Entonces, todo eso, hermano, nos llevó a poner la mirada en Cristo, amén. En Jeremías hablábamos ayer en el discipulado, hermano, que profetizaba que Él iba a hacer un nuevo pacto con sus hijos, amén. Que pondría las leyes en su mente y en su corazón y que ya no habría necesidad de que nadie le dijera a los demás cómo cumplirla, porque iba a estar en sus corazones, amén. Ahora íbamos a tener al Espíritu Santo, el cual nos iba a redarguir, amén. Ya iban a estar las leyes en nuestro corazón, en nuestras mentes, por medio del Espíritu Santo, amén. Él nos iba a guiar a Cristo. El antiguo pacto, hermano, no pudo guiarnos a eso. El antiguo pacto sí, era bueno, hermano. ¿Por qué? Porque fue dado por Moisés, estipulado por el Señor, pero no cambiaba el corazón, no cambiaba la mente, porque cuando iban a hacer sacrificios por sus pecados cada año, en las fiestas, en la Pascua, sí, sacrificaban por sus pecados y se iban, hermano, contentos de que, bueno, ya soy limpio de nuevo. Pero el detalle, hermano, que seguían con el mismo corazón, seguían con la misma mente reprobada, con esa ira, con ese enojo contra sus hermanos, y regresaba a ser la misma persona. Y era algo que el antiguo pacto no pudo lograr, hermano. Ahora Cristo, hermano, hizo un nuevo pacto, amén, donde se cumplía lo que profetizaba Jeremías, amén. Los mandamientos en nuestros corazones, hermanos. Ahí en Mateo 26, 28. Si alguien me ayuda a leerlo. Mateo 26, 28. Amén. El primero que lo tenga y le puede dar lectura fuerte. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. En Cristo, hermano, se acaba el antiguo pacto, amén, y empieza un nuevo pacto, amén. Cuando Cristo derramara su sangre en aquella cruz, hermano, ahí empezaba un nuevo pacto, amén. En Hebreos 9, hermano, leía, y cuando la ley de Moisés, cuando hizo pacto el Señor con su pueblo, tenían que derramar sangre, hicieron sacrificio y derramaron sobre los utensilios, sobre el templo, y ahí empezaba un nuevo pacto, hermano. Pero ahora en Cristo, este nuevo pacto empezó y tenía que derramarse sangre, amén. Pero la sangre ya no es de un cordero, sino la de un
cordero inmolado, amén. Un único sacrificio que era la de Jesucristo, amén. Y tenía que ser derramada una sola vez, ya no una vez por año, amén. Ahora, para empezar un nuevo pacto, amén, era Jesucristo, amén, que derramó su sangre para el perdón de pecados por muchos, amén. Y ahí, hermano, seríamos redimidos. Ahí solamente por Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, amén, seríamos limpiados. Ya no tendríamos que llevar el corderito al sacerdote, hermano, para que Él mismo se santificara y para que santificara a los demás. No, hermano, solamente con un único sacrificio se acabaron los sacrificios, hermano, de animales por nuestros pecados. Solamente Cristo, amén. Entonces, el judaizante quería llevarnos de nuevo a las tradiciones, a las fiestas, a la dieta levítica, hermano. Entonces nosotros, porque ya no celebramos la Pascua, amén, porque ya no hacemos lo que ellos hacían antes, porque, hermanos, todas las fiestas, todas las tradiciones, hermano, las leyes, las profecías se cumplen en Cristo, amén. Antes festejaban la Pascua para celebrar de cómo el Señor los había liberado de Egipto, hermanos, pero nosotros, hermanos, ya no celebramos eso, amén, que el Señor liberó. Eso, para empezar, era para un pueblo, amén, en especial, amén, que era Israel. Lo celebraban para festejar cómo el Señor los había liberado de Egipto. Pero nosotros, hermanos, ya no lo festejamos porque nuestra Pascua se cumple en Cristo, amén. En Cristo se cumple ello, y Él fue el que derramó, amén, esa sangre por nosotros. Y solamente, hermano, lo que el Señor nos dijo que debíamos de cumplir, amén, es tomar la Santa Cena para hacer memoria, hermano, de que Él, bueno, murió por nosotros en aquella cruz. Esos son los sacramentos, amén, que Él dejó. Ya no celebrar Pascua, hermano, porque se cumple en Él, amén. Entonces, por eso ya no festejamos ni el Pentecostés, ya no festejamos la fiesta de las trompetas, ni nada, porque todo apunta a Cristo, hermano. Amén. Entonces, ya no debemos de hacer eso para ser salvos, hermano. Entonces, nos quieren llevar de nuevo a la esclavitud. Cuando le preguntas también, hermano, a un católico cómo ser salvos, siempre ponen reglas, siempre ponen sacramentos, amén. Siempre ponen pasos para seguir, para ser salvo, amén. ¿Alguien, hermano, se sabe cuáles son los 7 sacramentos, hermano, para poder ser salvo? Amén. ¿Alguien que haya ido a la iglesia católica? Amén. Si tú le preguntas a un católico, hermano, cómo ser salvo, tienes que cumplir 7 sacramentos, amén. Y uno de ellos es el bautismo, amén. Cuando eres pequeño, si no te bautizas, hermano, pues no eres salvo, amén. Tenemos por otro lado la Eucaristía, amén. El comer también de la hostia, amén. ¿Qué es eso? Cuando estás antes de morir, hermano, está otro sacramento, amén, que es la ¿cómo se le dice, hermano? La absorción de enfermedades. No tengo muy bien ahorita el nombre, hermano, aquí se llama la unción de los enfermos, amén. También está por otro lado el sacramento del matrimonio, amén. También tenemos el sacramento de la penitencia, que es la confesión de pecados, hermano. Y si no cumples estos 7 sacramentos, amén, pues no eres salvo, amén. Entonces, si tú le preguntas a un católico, bueno, te va a decir que tienes que cumplir esos 7 sacramentos, amén. De hecho, cuando alguien muere, un católico muere, y, hermano, nunca vivió una vida en Cristo, nunca leyó palabras, siempre vivió para sus deleites, y más o menos pues iba a cada fin de año, hermano, a la iglesia, pero nunca nació de nuevo. Pero si se bautizó, fue salvo, amén. Haya hecho, es más, si se haya muerto, hermano, en drogas o en borracheras, sí,
se bautizó de pequeño, hermano, ese es salvo. Y por otro lado, hermano, si le preguntas también a un creyente evangélico cómo ser salvo, muchos a lo mejor dicen, pues sí, tienes que creer en Jesucristo, tienes que arrepentirte de tus pecados, pero aparte tienes que guardar, ahora sí, guardarte para Él, ya no pecar, hacer buenas obras. Amén. Pero hermano, recordemos que la salvación de nuestro Señor Jesucristo no es por obras, hermano. Nada que tú puedas hacer te va a dar la salvación. Lo único que te va a hacer salvo es por gracia, hermano. Amén. Y el judaizante busca fiestas, tradiciones, comida. El católico busca los 7 sacramentos. Otros buscan, siendo evangélicos, hacer buenas obras. Buscan, amén, ganar la salvación. Y no es así, hermano. Como dice en Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero con esto, hermano, no quiero que me malentienda, creyendo que no debemos hacer buenas obras. Amén. La salvación, hermano, no se gana por buenas obras. La salvación por gracia da fruto en nosotros, hermano, que hagamos buenas obras. Amén. No es lo mismo, hermano. La única manera para ser salvo es por gracia. Amén. Por creer en Jesucristo y arrepentirnos. Pero por consecuencia nosotros, hermano, ya no por miedo, ya no por obligación, ya no porque nos diga el pastor, por haber sido salvados por gracia, por consecuencia, hermano, nosotros damos buenas obras. Pero ya no para andar todos, hermano, con miedo de ser ahora sí como los ¿cómo se llama? Los mormones, hermano, que si no ganan unos 100 personas para Cristo, hermano, si no tocan 100 puertas de casas, no pueden ser salvos. Entonces, no, hermano, eso es consecuencia, fruto de la salvación. Amén. Obedecer a Cristo por amor. Amén. Ya no por obligación. Entonces, hermano, cuando nos pregunten qué debemos de hacer para ser salvos, creer en Jesucristo y arrepentirte, y por gracia solamente, hermano, eres salvo, solamente por ello. No pongamos obras como lo hacían los judaizantes. Amén. Sí, tienes que circuncidarte, si no, no eres salvo. Amén. Entonces, los judaizantes, hermano, se infiltraban a las iglesias de los gentiles para ver su libertad. Hermano, nosotros somos libres, pero somos libres, hermano, no para andar en pecado, para andar en libertinaje como los judaizantes antes creían. Nosotros somos libres, hermano, para hacer el bien, como dice ahí en su palabra, hermano, en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino para serviros unos a los otros. La libertad que nos ha dado Cristo, hermanos, es para servirnos los unos a los otros, no para andar en pecado, no para ir de nuevo a hacer sacrificios a los demás dioses, no para andar en libertinaje, en fornicación, adulterio, contiendas. No, hermano, sino para buscar a Cristo y hacerle bien a los demás. Amén. Entonces, Pablo defiende su apostolado, y vayamos allá a Gálatas 2:1. Vamos a estar viendo estos 10 versículos. Amén. Entonces dice, después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Amén. Todo esto que acabamos de hablar era algo que estaba pasando la iglesia de Gálatas. Amén. Entonces sí tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita en adelante. Dice que Pablo subió después de 14 años a Jerusalén. Después de la última vez, dice, cuando Pablo se encontró con el Señor Jesucristo, a los 3 años después de eso, hermano, subió a Jerusalén
y solamente se encontró, hermano, con Pedro. Y dice que habló 15 días con Pedro, lo dice ahí en el libro de los Hechos, pero después tuvo que huir porque los griegos, amén, buscaban matarle, porque predicaba en las sinagogas, predicaba en todas partes y los confrontaba. Entonces pues los mandaron a otro lugar porque, bueno, temían por su vida, y lo mandaron ahí dice en su palabra, a Cesarea de Filipos. Y después de ahí, hermano, pasaron 14 años para que Pablo volviera a subir a Jerusalén, amén, con los discípulos, amén. Entonces dice que ahora subió con Bernabé y con Tito, amén. ¿Y quién era Tito, hermano? Tito era un griego, amén, que no se había circuncidado. Era temeroso de Dios, así como Cornelio, amén, que era un gentil, amén, pero que amaba al pueblo de Dios y que temía a Dios, que daba ofrendas a los pobres. Así Tito era un griego, hermano, temeroso del Señor, amén. Entonces Pablo lleva a Tito, un griego no circuncidado, amén, que era como de alguna manera, cuando iba a ir al concilio para defender su apostolado, para ver que los gentiles no tenían que ser circuncidados ni meterle las leyes, Tito era como una prueba convincente de su eficacia, de su ministerio de Pablo. Era como una prueba de que puedes ser salvo sin ser circuncidado. Puedes ser salvo, puedes creer en Jesucristo sin llevar todas las leyes. Y Tito era como una evidencia del apostolado de Pablo. Amén. Entonces, el Señor también salva a los gentiles. Amén. Y también llevaba a Bernabé, amén, un hombre que también sirvió, amén, al Señor, amén. Entonces dice que llevando también a Tito, dice el 2, subí por causa de una revelación, amén, y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría en vano. Amén. Dice que Pablo, hermano, subió por causa de una revelación a Jerusalén. Amén. Número 1, hermano, para llevarles el evangelio de que, hermanos, los gentiles también podían ser salvos. Amén. Número 2, para corroborar, hermano, de que el evangelio que Pablo también estaba predicando fuera el mismo que también estaba predicando Pedro. Amén, en Jerusalén. Para ver que no había corrido en vano. Amén. Para ver que lo que Pablo estaba predicando a los gentiles no era en vano. Por eso fue a Jerusalén. Amén. Y por causa de esa revelación. Y dice que les presentó el evangelio que predica a los gentiles, pero lo hacía en privado. Amén. A los que tenían alta reputación. Entonces, hermano, Pablo, aún siendo un apóstol del Señor Jesucristo, no era como un llanero solitario, hermano. Él de alguna manera también se sometió a las leyes, se sometió a sus líderes. Amén. Y va para ver que no corriera, hermano, en vano. Dice en 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Amén. Haciendo alusión, hermano, como a los que participan en los juegos, amén, que solamente los que corren, uno solamente se lleva el premio, amén. Pero, hermano, dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Se refiere a Cristo, amén. Que ahora corremos no por una corona incorruptible, hermano. Perdón, por una corruptible, amén. Una de esas que de fierro, hermano. Sino que ahora corremos por una corona incorruptible, amén. Que es la vida eterna. Y Pablo quería ver si él no estaba predicando algo muy diferente, que a lo mejor, hermano, se fuera a perder. Entonces, Pablo hace alusión aquí, hermano, a Hechos 15. Amén. Cuando fue al concilio de Jerusalén para que supieran el evangelio
los judíos. Vamos ahí a Hechos 15, hermano. Aleluya, amén. Amén. Todo esto que estamos leyendo hace alusión aquí a Hechos 15, amén. Aquí Lucas lo relata, amén, de otra manera, pero es lo mismo. Dice el 15:1, algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos, enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que habían hecho con ellos. ¿Amén? Entonces, dice Pablo, por causa de una revelación, amén, subí a Jerusalén a presentarles el Evangelio. Amén. Y a los principales, a los que tenían alta reputación, lo hizo en secreto, para ver que no hubiera corrido en vano. Entonces aquí Pablo, hermano, fue a Jerusalén, amén. Pero cuando descendieron, dice que se toparon con los de la circuncisión, amén, que decían, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos. Amén. Vamos a estar viendo, tenga ahí junto Hechos, amén, no lo pierda, Hechos 15, y ahí en Gálatas, hermano, 2 al 10 vamos a estar leyendo. Amén. Entonces dice que en privado se juntó con los apóstoles para presentarles lo que yo predico, a ver si había sido verdad. Amén. Y hermanos, algo que nos enseña aquí el apóstol Pablo es de que hay un solo evangelio, que lo que Pablo predicaba a los gentiles era lo mismo, hermano, que se predicaba en Judea. Amén. Pedro, lo que predicaba Pedro, o hermano Jacobo, o lo que predicaba Mateo, era lo mismo. Amén. Y es hermoso el tú ir a Estados Unidos, hermano, y escuchar el mismo evangelio, que eres salvo solamente por gracia. Es hermoso, hermano, cuando vas al sur, hermano, a Puerto Rico, hermano, y escuchas el mismo evangelio, amén. Y sabes, hermano, que no eres el único que piensa así, porque es lo que dice la palabra. Hermano, en todo el mundo se debería hacer así, hermano, que lo que escuchamos digamos amén, amén, y que no nos asustemos o salgamos, hermano, entristecidos de que se predicó un falso evangelio, amén. Claro que hay temas secundarios en los cuales puedes ir a una iglesia, hermano, a lo mejor si diezman o no, pero que, hermano, que no sea algo que diga, no, ¿sabes qué? Mira, el diezmo, si no lo haces, te vas al infierno. Hermano, dice Pablo en Gálatas 1:8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Hermano, andan por ahí en las redes sociales diciendo, hermano, si no diezmas te vas al infierno. Y sí, hermano, transquiversan la palabra, porque lo dice Malaquías que robas en el diezmo, y si te vas a Mateo, hermano, pues dice que eres un ladrón, hermano. Pero a mí la palabra me dice que solamente somos salvos por gracia y no por obras, hermano. Amén. No vamos a ser salvos así aún diezmes, hermano, aún así ofrendes y des toda tu casa, tus bienes a los pobres, no eres salvo, hermano. Solamente es por gracia. Amén. Hay temas secundarios, a lo mejor como, hermanos, como a lo mejor se lleva el servicio, a lo mejor unos cantan menos, a lo mejor otros solamente himnos. Pero cuando ya empiezan a decir, si no cantas como nosotros, y si no cantas estas alabanzas, ya no eres salvo, tienes que hacerlo como nosotros, hermano, ya empieza a ser otro evangelio cuando ponen, hermano, como ahora sí,
cosas que tienes que hacer para poder ser salvo. Entonces, son temas secundarios, hermano. Pero el Evangelio debe ser el mismo, que es ser salvo solamente por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay cosas que puedes tolerar, hermano, pero hay cosas que no. Amén. Como les digo, no se puede decir amén a eso. El que si no vienes con una falda, si no vienes con una corbata, no eres salvo. No puedes entrar a la iglesia. No puedes ser perdonado por Jesucristo. Las obras, hermano, no son parte de la salvación. Hermano, sabemos que cuando somos salvados, hermano, por amor a Jesucristo, cambiamos. Amén. Pero esas no son obras que nos lleven a la salvación. Amén. Entonces, Pablo se cerciora, hermano, al ir a los de Jerusalén, que no había corrido en vano. Y era humildad también, hermano. Y lo hace en privado. Amén. Él se somete a los líderes. Sabía que ellos eran pilares de la iglesia. Y si él no iba a los líderes, iba a ser como un obstáculo para los gentiles o para los judaizantes, porque ellos eran pilares. Los judaizantes decían: no, mira, Pablo está echando mentiras, está predicando un evangelio que es diferente al de Israel, amén, como lo que es Pedro y Jacobo y Juan. Él predica algo diferente. Decían mentiras, hermanos, los judaizantes. Pero Pablo esto mismo lo ayudó para que cuando fuera a los gentiles, mira, dijera: Pedro, Jacobo y Juan me extendieron su mano y dijeron que lo que yo estaba predicando estaba bien. Amén. Ya de alguna manera le dieron la aprobación a Pablo para que tuviera, hermano, esa como credencial para que fuera a los demás pueblos, a los demás judíos, amén, y aceptaran el evangelio de Pablo, amén. Entonces, él respetaba a los líderes, aunque él era un apóstol, y hermano, su ministerio venía de Jesucristo, no de los apóstoles, no fue dado por los apóstoles, pero él respetaba a los líderes, amén. Y bueno, hermano, él también de alguna manera nos enseña algo, hermano, que también debemos respetar a los líderes. Y una cosa siempre he dicho, hermano, respetemos a los pastores, amén, siempre y cuando sean reglas o peticiones que te lleven a buscar a Cristo, no reglas o peticiones, hermano, que les des dinero, que, hermano, que le entregues su casa, que le hagas esto, que le hagas el otro, que seas su sirviente. No, hermano, eso no. Debemos de obedecer a vuestros pastores en todo lo que sea para la gloria del Señor, amén. No nos tengamos, hermano, por otro lado, como si fueran nada, como si fueran, hermano, sirvientes o que nomás sirven para predicar y nada más. No, hermano, tengámoslos en doble honor. La palabra, hermano, no va a decir obedece a tu hermano. Lo que sí encontramos es obedece a tu pastor, amén, en todo lo que glorifica al Señor. Por eso, hermano, si la palabra lo dice, hermano, bueno, Pablo también nos enseña, hermano, que él respetaba a los líderes, amén, y que fue a buscar ser aprobado por ellos, amén. Entonces, no nos tengamos tampoco en poco, hermano, pero ni tampoco le pongamos alfombra roja cuando lleguen, hermano, o que le pongamos escoltas, amén. No, hermano, no nos vayamos a los dos extremos, amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice ahí el versículo, nos quedamos en Gálatas, volvamos a Gálatas 2, 3. Gálatas 2, 3. Dice: pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Amén. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Hermano, ahí en Hechos 15:1
hablaba que los de la circuncisión, amén, enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hermano, cuando Pablo iba a Jerusalén con los apóstoles, se los encontró y lo trataban de obligar a que se circuncidara. Amén. Pero dice Pablo, ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Recordemos, hermano, que, bueno, Tito era como quien dice digamos, el ejemplo, hermano, de que Dios puede salvar a los gentiles. Amén. Entonces, él no fue circuncidado, hermano, para que también fuera ejemplo de que nosotros no obedezcamos a los judaizantes. Amén. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, amén, que buscaban llevarlos a esclavitud. Hermanos, en aquellos tiempos, el judaizante fue problema en las 7 iglesias de los Apocalipsis. Amén. Persiguieron a los cristianos. Amén. En la mayoría de las cartas de Pablo hubo problemas con los judaizantes. Entonces, se introducían falsos hermanos. Y esto nos enseña algo, hermano, que aún en estos tiempos nos sirve de ejemplo para que nos cuidemos de los falsos hermanos, que se introducen secretamente para llevarnos a esclavitud. Y de repente, hermanos, se van a sentar contigo y te van a ir a visitar y van a querer, hermano, que los visites y hacer cultos, y te van a decir, mira, empieza a ver el video de este pastor, mira, este se mira como más santo. Este es barbón, mira, y usa un kipá y habla más de los judaizantes. Y mira, este pastor, mira, nos lleva a las raíces, nos lleva a lo que el Señor quiere que hagamos, a las tradiciones, a que te circuncides, y te van a hablar tan sutilmente para que nuevamente caigas a la esclavitud, para que vuelvas a la ley. Amén. Y estos, hermanos, pasaba así con estos, y te van a decir, mira, te amo, pero tienes que hacer esto, mira, si no vuelves a la ley de Moisés, vas a perderte. Y te lo van a decir hombres piadosos, hermano, que se visten con túnicas, mujeres, hermano, que tal vez hasta se tapan su cabeza, hermano, que guardan la ley del Señor, que no comen esto, que no comen el otro, hermano, que comen la ley levítica, la ley dietética de Levíticos, hermano, y hasta se miran más piadosos que uno, hermano. Pero cuidado, hermano, con esos falsos que introducen a las iglesias para llevarnos a la esclavitud. Y no solamente eso, hermano. Por otro lado, tenemos a falsos hermanos que se introducen a la iglesia, hermano, a lo mejor no para llevarnos a la ley, sino para llevarnos al libertinaje. Y empiezan, hermano, yo lo he visto esto siempre en las iglesias, y he platicado con algunos pastores cómo pasa cuando viene la estocada de dividir la iglesia. Amén. Primero, hermano, empiezan a aconsejar a los hermanos. Llegan hermanos nuevos y empieza a aconsejarlos, se los empieza a ganar su confianza. Mira, yo también estoy pasando por esto. Y, hermano, ya cuando uno empieza a ver eso, ya sabes que va a venir la estocada, que se lo va a llevar, que lo va a perder, hermano, y lo empieza a visitar y empieza a platicar con él. Y en las visitas, hermano, que no es malo visitar a tu hermano, hermano, pero ya es malo cuando empiezas a hablar del pastor, del hermano. Mira cómo pintó, mira esa lona, como que la puso chueca y a mí no me parece. Mira el color, mira, ese aparato que compró es muy caro y a mí no se me pareció el derroche de dinero. Y va a empezar a ver todo lo malo, hermano, y después, ¡zas!, se lleva la mitad de la iglesia, hermano, y divide el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, empiezan a hacer cultos sin permiso. Y, hermanos, y es que tampoco, no lo debe tampoco que sea malo el hacer cultos, hermano, sin que el pastor lo sepa. No es malo, hermano, hacer un culto, hacer un devocional tampoco es malo. Pero, hermano, hacerlo y hablando en contra, diciendo que lo que uno predica al pastor está mal, bueno, hermano, ahí ya estaríamos, ahora sí, pues, dando a la división. Amén.
Entonces, la división, hermano, van a entrar muchos falsos hermanos. Y no solamente tampoco a eso, hermano, a llevarlos, a sacarlos para hacer su propia iglesia, sino entran falsos. Amén. Ahí dice en segunda de Pedro, vamos a buscarlo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Y entrarán falsos hermanos, falsos maestros, falsos profetas, hermanos, que encubiertamente introducirán herejías. ¿Y qué van a hacer? Nos explotarán, hermano, en su avaricia. Buscarán robar al pueblo del Señor, hermano. Y nos empezarán a decir y empezarán a jugar con nuestra avaricia. Mira, invierte en el reino de Dios. Y si tú inviertes 100, el Señor te lo multiplica al 1000. Amén. En el reino del Señor no pierdes. No es como en la lotería. Si tú inviertes 100, mira, mañana el Señor te regresa unos 1000 o unos 100,000. Amén. Y empiezan a dar testimonios de cómo ellos le dieron todo al hermano, al apóstol que andaba a pie. Y bueno, cómo el Señor al mes le retribuyó con un carro del año que se lo dio un jeque árabe. Y bueno, juegan con nuestra avaricia y nos explotan con palabras falsas. Amén. ¿Y qué es lo que hacen? Que el camino de la verdad sea blasfemado. Y hermano, y empieza aquel falso hermano introducido encubiertamente y empieza a hablar y se los empieza a ganar. Y al último le dice: hermano, estoy pasando por una necesidad. Mira, necesito 10,000 pesos porque mi mamá está enferma. Y el hermano, pues como está, hermano, tiene apariencia de piedad, sabe Biblia y dice que sueña y que el Señor se le muestra y se los da los 10,000 pesos y nunca más lo volvemos a ver, hermano. Y esto nos ha pasado, yo creo que a todos, hermano. A mí me ha pasado muchas veces. Hermano, llega uno, siervo del Señor, mira, así dice el Señor, y te empiezan a profetizar: mira, tu hija será esto, será una levita, y tu hijo, y esto y el otro. Y al terminar eso: siervo, no tengo para comer, siervo, ¿me presta 500 pesos? Hermano, nunca más lo vuelves a ver, ¿no? Entonces, ya te das cuenta por ahí que, hermano, que se lo ha hecho lo mismo a muchas personas. Y dice que esos falsos, hermano, también llegan con sensualidad. Amén. Muchos seguirán su sensualidad. Amén. A lo mejor van a tener un cuerpo, hermano, que se ha de admirar. Van a tener una carisma. Digamos que se van a vestir sensualmente, van a bailar. Y hermano, de repente, aquel maestro que es sensual, de pronto empieza a poner a mujeres a bailar, a las niñas, hermano, a la danza, amén. Y ya en poca ropa, amén. Y ya empieza, hermano, a decir: no, mira, no es malo vestirte así, no es malo traer la falda corta, no es malo andar ajustado, que ellos son los pecadores, uno es el santo. No, uno no tiene que dejarse de vestir así por los que están afuera, hermano. Y nos envuelven en su sensualidad. Y bueno, se terminan llevándose a las mujercillas que nunca terminan de aprender. Y bueno, nos traen una destrucción repentina. Incluso llegan a negar al Señor que los compró. Empiezan a decir, hermano, que vas a ser salvo por otros méritos, no por el Señor que los compró por su gracia. Amén. Entonces, es triste, hermano. Hace días escuchaba un testimonio de una muchacha, hermano, que el Señor le había mostrado al pastor que su esposa iba a morir
y que bueno, el Señor le había mostrado en un sueño que ella iba a ser la siguiente pastora, amén. Y no, pues ya la llevó así, la puso como líder, ya la empezó a poner de líder ¿cómo se llama? De alabanza, líder de consejería. Y bueno, llegó el momento, sierva, hay que consolidar esto, hay que acercarnos un poco más, porque el Señor me dijo que mi esposa ya va a morir. Y bueno, hermanos, ya empezaron a tener pues actos, ¿verdad? Relaciones, y la mujer quedó embarazada. Le dice el pastor, sí, sierva, no te preocupes, yo me voy a hacer responsable, ya mi esposa ya se va a morir, ya me lo mostró el Señor. Y bueno, después, como ella era líder de consejera, hermano, llega una joven y le dice, hermana, te tengo que confesar esto, pero no se lo digas a nadie. El pastor me acaba de decir que soñó conmigo, que yo era su esposa, y que su esposa iba a morir, y que ahora pues él y yo teníamos que pues estar juntos, ¿verdad? Hermano, pues terminó aquellas mujeres pues saliéndose de ahí, ¿verdad? Obviamente, pero cayendo en la sensualidad, en la avaricia de aquel hombre falso que los llevó a una destrucción pues repentina, hermano. Entonces, pues ya se le había aplicado pues a la otra hermana, ¿no? Pero bueno, hermanos, siempre entran falsos creyentes, amén, falsos maestros. Y hermanos, hay una cosa, algunas veces llegan personas nuevas a la iglesia y a lo mejor traen otra doctrina, a lo mejor no saben muchas cosas, y a lo mejor no vamos a estar de acuerdo, hermano, en algunas cosas. Y está bien, hermano, a lo mejor no vamos a estar de acuerdo en todo, pero en lo primordial, en la doctrina esencial, hermano, de Cristo, ese sí debe ser lo que debemos estar de acuerdo todos, amén. Pero con el tiempo pues iremos aprendiendo, a lo mejor lo entenderán, pero hay hombres que llegan para destruir a la iglesia. De esos, hermano, es lo que debemos de tener cuidado. Y ya pasó aquí, hermano, ya pasó, amén. Pero, hermano, creemos que vamos a poner todo en las manos del Señor, amén, para si vuelve a regresar tal persona, hermano, ahora sí hacer las cosas como está en la palabra, hermano, la excomunión y bueno, reprenderle como debe de ser. Pero, hermano, cuando hacen sus fechorías ya no vuelven a pisar la iglesia, es lo malo, pero gloria a Dios, hermano, oremos para que el Señor nos tenga, hermano, en sus manos y que esto siga adelante y que no se divida. Pidámosle al pastor de pastores, hermano, que cuide a su rebaño, hermano, porque esto pasa hasta en las mejores iglesias, amén. Entonces, vayamos allá a Gálatas 2, pero ni aun Tito, el versículo 2:3, pero ni aun Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse, aunque era griego, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, ¿y cuál es el propósito de ellos? Dice, a fin de someternos a esclavitud. Ese era el propósito de los judaizantes en aquel tiempo. Pero en estos tiempos, aplicándolo a estos tiempos, nos quieren llevar al libertinaje, nos quieren llevar a robarnos, nos quieren llevar a esclavitud, pero ahora del pecado a fin de que nos perdamos. Amén. Entonces, pero Tito no fue circuncidado. Amén. No fue circuncidado. Gloria a Dios, aleluya. Dice el 4. Gloria a Dios. Dice, para someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca en vosotros. El 5, amén, era el 5, perdón. A los cuales ni por un momento cedimos para someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca en vosotros. Hermano, Pablo no cedió en ningún momento, porque si él permitía que circuncidaran a Tito por la presión de los judaizantes, amén, presión de decir, si no lo haces no te salvas, si no lo haces te apedreamos, si no lo haces eres un blasfemo, ni por ningún momento él cedió, hermano, para que la verdad del Evangelio permanezca en vosotros, porque si él cedía, hermano, de alguna manera era en vano todo lo que ellos habían hecho.
¿Y con qué cara iban a ir ahora los gentiles? Porque eso iba a ser como una piedra para que dijera, no, Pablo permitió que circuncidáramos a Tito, entonces eso iba a ser como una piedra, hermano. Pero por ningún momento él permitió que los judaizantes los llevaran a hacer eso. Dice el 6, y aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron. Hermanos, cuando Pablo fue a los principales, a las columnas, dice que nada le enseñaron. Y esto es algo de gozo, hermano, porque tenían el mismo objetivo, salvar a las personas. Y hermano, cuando Pablo fue a Pedro, no lo reprendió, no le dijo, llévalos a hacer las leyes mosaicas. Porque Pedro en alguna ocasión fue a Cornelio y se sorprendió que cuando fue a Cornelio también fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Y no lo obligó a llevar a la ley. Amén. Y dice que nada le enseñó, porque el mismo que le enseña a Pablo es el mismo que le enseña a Pedro y es el mismo que está con nosotros. Amén. Entonces debería, si nos presentamos, amén, o si se presenta Pablo aquí, digamos, es el mismo evangelio. Lo mismo que predicamos tiene que ser lo mismo que él de alguna manera le fue revelado por el Espíritu Santo. Amén. No cambia, el evangelio no cambia con el paso del tiempo, ni la cultura cambia el evangelio, ni el evangelio se adapta, a la cultura. Amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que era nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron. Dice el 7, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Vayamos ahí a Hechos 15. Amén. Aquí nos habla Pablo, amén, que él fue a los apóstoles y nada le enseñaron. Amén. Y que así como obró eficazmente en Pedro, en los de la circuncisión, así también obró eficazmente en Pablo, que fue destinado cuando se le presentó al Señor Jesucristo, que iba a ir a los gentiles, a los de la incircuncisión. Amén. Hechos capítulo 15. Dice el 6, entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo, de la misma manera que ellos también lo son. Amén. Aquí Pedro dice, ¿por qué les vamos a poner una carga que ni nosotros podemos llevar? Ellos son salvos por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Así como ellos son salvos, nosotros también somos salvos de esa misma manera. Amén. Esto había llevado a un debate, hermano, hasta el concilio de Jerusalén, porque Pablo contendió fuertemente con los judaizantes que querían hacer que se circuncidaran, y llegaron hasta el concilio, hasta los jefes, como quien dice, amén. Y Pedro se levantó y hablando, creemos más bien que somos salvos por gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también
lo son. Gloria a Dios, aleluya. Después dice el 12, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo que tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas. Y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, hermano, aquí hace alusión, amén, al antiguo pacto, que tendría que ser destruida el tabernáculo de David para que ahora se abriera la bendición para todos, para los gentiles, amén. Y ahí estamos nosotros en los planes del Señor y llegan a este acuerdo, amén. Llegan a este acuerdo. El 19. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que entre los gentiles se conviertan a Dios, sino que le escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de estrangulación y de sangre, porque Moisés desde las generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Hermanos, llegaron a la conclusión, amén, que solamente se tenían que abstener de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de lo estrangulado. Solamente eso, hermano. De lo demás, dice, gloria a Dios, de lo demás, hermano, ellos saben, hermano, de alguna manera qué hacer y qué no. Pero solamente le prohibieron esto: las leyes levíticas, las leyes de Moisés, las fiestas, las tradiciones, no los obligaron a hacerlas. Porque, hermano, de alguna manera ni ellos mismos podían llevar esas leyes ni las tradiciones. Amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Nadie puede llevar esas tradiciones, hermano. Amén. Dice ahí en Gálatas capítulo 5, el día, hermano, que nosotros volvamos a la ley, Gálatas capítulo 5, versículo 4, el día que tú y yo volvamos a la ley, volvamos a la circuncisión y a esas cosas, hermano, dice, de Cristo os habéis separado vosotros, que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Amén. De la gracia caemos cuando buscamos ser justificados por la ley, porque ningún hombre es justificado por las obras de la ley, hermano, como dicen Romanos, hermano 3:20. Ningún hombre es justificado por las obras de la ley. No hay justo ni aún ni uno, hermano. Amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, aleluya. Vayamos ahí al 3:24. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley vino a ser nuestro maestro, nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Amén. Ningún pacto puede volver a ponerse, hermano, que era del antiguo pacto. No se iba a poner otro que no fuera mejor, uno que nos fuera a llevar a Cristo. Hermano, la ley nos llevó, fue nuestro maestro para hacernos ver que por nuestras obras y que por la ley nadie puede ser salvo. Nos llevó a ver que no podíamos lograrla. Solamente nos hizo voltear a ver a Jesucristo
el único que nos puede salvar. Amén. Fue nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Un pacto más fácil, un pacto, hermano, más certero, un pacto, hermano, que de alguna manera vino a poner, ahora sí, hermano, que los cumpliéramos, porque iban a hacer en nuestro corazón y nuestra mente esas obras, ya no por fuera, hermano, ya no por tradición. Ahora ese pacto iba a poner las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya el Señor estaba asqueado de sacrificios y de holocausto, hermano, que cualquiera lo puede hacer. Lo que el Señor quiere es un corazón contrito y humillado, corazones arrepentidos, es lo que quiere el Señor, hermano. Amén. Dice el 7, nos quedamos en cuál, en Gálatas 2. Gálatas 2:8, porque el que obró eficazmente con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Hermano, el mismo que estaba con Pedro, amén, con los judíos, obró con Pedro, pero con una misión diferente. Hermanos, cada quien, hermano, tiene una misión diferente. Yo creo que el Señor de alguna manera nos ha puesto a cada uno en una misión. Unos a ir a los hospitales, otros para ser pastores y cuidar un rebaño, otros para ir al hospital a predicar, otros, hermano, para ir a los jóvenes, por un corazón ardiente, por ir por una sola causa, hermano. Pero el que obra, el que va al hospital, a la cárcel, el que es misionero, apóstol, hermano, es el mismo que obró en Pedro, en el apóstol. Es el Espíritu Santo, hermano, es el Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice el 9, y al reconocer la gracia que se me había dado a Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Amén. Hermanos, los pilares Jacobo, Juan y Pedro le extendieron su mano. Amén. Oraron por ellos. Extendieron, hermano, a Pablo y a Bernabé. Los reconocieron. Entonces nos dieron a Bernabé y a mí, dice, la diestra de compañerismo. Amén. De alguna manera, hermano, cuando se ponen cargos en la iglesia, se imponen manos. Amén. Cuando a Bernabé y a Pablo los mandaron a un viaje misionero, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé, hermano, y a Pablo para un viaje. Y pusieron manos sobre ellos y los pusieron como misioneros, hermano, oraron por ellos y los mandaron. De alguna manera, hermano, es así aquí con nosotros también. Cuando nosotros pongamos un cargo, amén, tiene que ser enfrente de la iglesia, imponer manos sobre ellos y ponerles un cargo, amén. De alguna manera le estamos diciendo, tienes nuestra, ¿cómo se le dice? Tienes nuestra autoridad, amén, de la iglesia y mía y de las leyes para ir a cualquier iglesia, para ir a hospitales, para ir a los otros países, y tiene nuestra aprobación. Amén. Y esa aprobación, hermano, es para que donde ellos fueran, dijeran, ya fuimos con los apóstoles, ya fuimos con los principales, con las columnas, y Pablo iba a decir, ellos ya me dieron su diestra. Y era como un argumento más para que los gentiles creyeran y no creyeran las mentiras de los judaizantes que decían que Pablo, hermano, predicaba sin la autorización de ellos. Amén. Entonces, se les reconocieron, hermano. Y ese es un argumento para que los de Gálatas volvieran nuevamente de la ley, hermanos, a la gracia. Dice el 10. Con este concluimos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que ya también nosotros estábamos deseosos de hacer. Amén. Algunos asocian, hermano, estas palabras
con la segunda visita de Pablo a Jerusalén. De alguna manera le está diciendo que se acordaran de ellos, porque en ese tiempo había una gran hambruna. Amén. Vayamos allí a Hechos 11:27. Dice: pero en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaban enviar una contribución para socorrer a los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandando a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Se dice, y creen que hace alusión, hermano, que en aquellos tiempos, cuando gobernaba Claudio, había una gran hambruna. Y como Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, hermano, ellos se congregaron ahí un año. Dice que Agabo profetizó esto. Y bueno, por mano de los ancianos, cada uno dio lo que, hermano, sintió en su corazón, y mandaron a Jerusalén provisiones y comida. Y ahí, hermanos, se dice que, por eso dice que nomás te encargo que te acuerdes de los pobres. Amén. Que te acuerdes de tus hermanos de Jerusalén. Como dice, hermano Pablo, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que ya estaba también deseoso de hacer. Amén. Entonces, hermano, el Señor nos dice, hermano, que tengamos cuidados con los falsos hermanos que entran encubierto. Amén. Y que no vayamos otra vez a la ley, que no volvamos a la esclavitud. Por otro lado, que tampoco nos dejemos llevar por los libertinos, por los falsos creyentes, por los falsos cristos, falsos profetas, hermano, que nos llevan a una destrucción, pues, repentina. Hermano, no perdamos, hermano, esta palabra. Segunda de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por el Señor. Amén. Que nadie nos lleve a decir que hay otro evangelio, que hay otras maneras de ser salvo, que hay otras cosas que tienes que hacer, hermano, para ser salvo. Lo único que nosotros debemos decir: somos salvos por gracia. Todo lo demás que tú y yo hagamos es por amor, no por miedo ni por obligación, es por amor a Cristo. Póngase de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Señor, te damos